Muy buenos días para todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes tu amiga y hermana en Cristo, Ruth de León. En esta oportunidad yo quisiera compartir contigo mi testimonio de cómo yo llegué al Evangelio. Primeramente les bendigo en el nombre fuerte y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el Espíritu Santo de Dios los guíe, les revele, les dé discernimiento y comprensión de cada cosa y que los guíe. Siempre la dirección del Espíritu Santo es importante, ¿ok? Bueno, todo comenzó cuando yo tenía 7 años de edad. Desde ahí yo recuerdo cómo inició, ¿no? Desde los 7 años de edad. Me acuerdo que yo oraba mucho y oraba por todo el mundo, no solamente por mí, no solamente por mi familia. Yo no sabía que al orar por otras personas yo estaba intercediendo. Yo ni siquiera sabía que era intercesión, porque la oración es hablar con Dios, tener comunión con Dios, orar por tus propias peticiones, pero la intercesión es orar por otras personas. Yo esto no lo sabía, mas sin embargo lo estaba haciendo. Me acuerdo que yo hablaba en voz alta y que una vez mi mamá me encontró hablando sola en la habitación, según ella sola, según yo, con Dios, para mí con Dios, así era. Y ella me pregunta, ¿con quién hablas? Y yo le digo, con Dios. Y ella me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, aquí. Y ella me dice, yo no lo veo. Yo le dije, bueno, yo estoy hablando con Dios. Mi mamá se quedó así un poco extrañada y salió del cuarto, salió de la habitación. Yo me imagino que ella pensaría, bueno, está jugando, ¿no? Como todo niño que juega y habla solo. Y salió. Y desde ese entonces, pues yo me comencé a interesar mucho por las cosas de Dios. De hecho, como ella vio que a mí me gustaban estas cosas, pues ella me decía para ir a la iglesia. Entonces yo empecé a ir a una iglesia católica. Y me acuerdo que en esa iglesia católica yo hice comunión, confirmación y antes de esas dos cosas hice el bautizo. Me bauticé a los 12 años de edad, pero ya desde los 7 años yo estaba yendo a la iglesia. Mi mamá me compró Biblias, me compró libros que hablaban de la palabra, que tenían figuras de hechos de los personajes sobre los cuales se hablaba en los textos bíblicos. Y era una cosa que me gustaba muchísimo, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Me acuerdo que más o menos a la edad de 12 años, 13 años, mi mamá me inscribió en un colegio de monja. Me gustaba mucho, era un colegio solamente de niñas y era un colegio que era muy exigente. Una de las exigencias de este colegio era que teníamos que ir a la iglesia miércoles y domingo. Y bueno, nos daban clase de catecismos y todas estas cosas. Nunca me hablaron de la Biblia, nunca me dijeron que tenía que llevar la Biblia, no, absolutamente. La Biblia que yo tenía la había tenido porque me la compró mi mamá, no porque ellos me dijeran que tenía que comprar una Biblia, no. No tenía, digamos, la Biblia porque ellos me la hayan pedido, según lo que yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que íbamos allí los miércoles, nos subían a una capilla y nos decían que teníamos que orar y que teníamos que inclinarnos ante los santos, ante la Virgen. Pero me acuerdo que yo no sentía eso en mi corazón de inclinarme, de arrodillarme. De hecho, yo les decía, pero ¿por qué me tengo que arrodillar si son estatuas y no se mueven? Mire mi razonamiento. Con 13 años más o menos, yo todavía no había leído en la Biblia que uno no se debe inclinar ante las imágenes ni ante las estatuas. Yo esto no lo sabía, la verdad. Pero yo no sentía de verdad en mi corazón. Cuando yo veía que mis compañeras se arrodillaban, yo decía, pero ¿por qué lo hacen? ¿Pero con quién están hablando? Si esos son estatuas, eso no escucha. Pero yo veía que ellas estaban ahí orando y yo decía, wow. Bueno, las monjas se quejaban y me acuerdo que llamaban a mi mamá. Mi mamá poco iba a mis colegios cuando la llamaban, muy raro. Mi mamá nunca iba porque ella siempre decía que tenía que ir a trabajar. Pero la cosa es que, digamos que las pocas veces que fue a este colegio de monja, la monja le dijeron que yo no me arrodillaba.
que yo era como reverde, que no me arrodillaba, que no hacía caso, desobediente, porque no hacía caso a eso, que de arrodillarme. Yo le dije a mi mamá, no, yo no me voy a arrodillar delante de eso. Entonces, me acuerdo que una vez intenté, porque dije, bueno, a lo mejor soy muy desobediente, déjame arrodillarme para ver si esta gente ya me deja de regañar, dije, ¿no? Intenté ponerme de rodilla, pero mire, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, cuando intenté ponerme de rodilla no pude. O sea, puse una rodilla y la otra no la pude doblar. Y de hecho en una oportunidad traté y me arrodillé y quise orar, pero no me salían las palabras. Yo sentía como que, ¿qué estoy haciendo? Intenté concentrarme y orar, pero no pude. No pude, me tuve que levantar y dije, no puedo, es que no puedo. Eso fue delante de la estatua de la Virgen María. Yo decía, Señor, no puedo, perdóname, Padre, si te estoy desobedeciendo. Yo le decía a Dios, perdóname, pero es que no puedo, Padre, no quiero, no siento en mi corazón hacer esto. Y bueno, ok, ya, no lo hice más. Pero al pasar ese año escolástico, las monjas hablaron con mi mamá y le dijeron, mire, su hija no hace caso, es desobediente. No, porque ellos querían que todo se hiciera a carta cabal, como decían ellos. Yo sí iba todos los domingos a la iglesia y los miércoles como ellos decían, pero muchas cosas de lo que ellos me mandaban a hacer no me gustaban y no las hacían. Entonces, bueno, no me aceptaron más en el colegio. Mi mamá se molestó conmigo porque, ay, que cómo es posible que ese colegio de monjas tan bueno que era. Y como yo siempre decía que yo iba a ser monja, y ahora tú no que ibas a ser monja, y ahora no vas a ser monja porque ahora te botaron del colegio, decía mi mamá, no te recibieron más. Y yo decía, no, yo no quiero estar ahí tampoco, no quiero. Bueno, yo seguí yendo a la iglesia católica, en esa iglesia donde hice la primera comunión, bautizo y confirmación. Sí, seguí yendo ahí, seguía confesándome con los curas, seguía tomando la hostia, todo como se hace en la iglesia católica, y hasta pensaba casarme por civil y por la iglesia, en la iglesia católica. Bueno, a la edad de 18 años, ya teniendo yo un poco más de conciencia, de sabiduría y todas estas cosas, y ya leyendo más la Biblia, porque quizás de niña la leía, pero no la entendía como se debía, ¿no? Y entonces, bueno, ya comprendiendo mejor, yo dije, Señor, pero en tu palabra dice, no te harás imágenes de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, porque estos tienen ojos, mas no ven, tienen oído, mas no escuchan, tienen boca, mas no hablan. Padre, y entonces, ¿cómo es posible que aquí en esta iglesia haya imágenes si tú no quieres que adoremos a las imágenes? ¿Cómo es posible que en esta iglesia hayan estatuas si tú dices que no debemos hacernos dioses ni de madera, ni de oro, ni de plata, ni de leño, ni de hierro, ni de ningún material, ni de cemento, ni de yeso, ni nada? Entonces yo decía, Señor, esto es contradictorio. Ellos hacen una cosa y aquí dicen otra. Y también le preguntaba yo al Señor, ¿y por qué no nos dicen de traer la Biblia? ¿Por qué no nos dan estudio bíblico? Porque siempre los estudios que me daban con el catecismo no tenía que ver con la Biblia, siempre eran sus libros, sus cosas. Y bueno, yo veía que cada vez que yo iba los domingos era una repetición de palabra que ya yo me sabía de memoria lo que el cura iba a decir. Yo decía, bueno, y ahora va a decir esto y esto, y ahora va a decir esto y esto y aquello, y ahora va a decir esto y esto y lo otro. Y así era, ay, Dios mío. Llegó un momento que yo me aburrí. Cuando veía también que las personas tocaban al divino niño, esta estatua del divino niño que está en Venezuela, que es un niño Jesús pequeño, el divino niño se llama, y yo veía que le agarraban las manos y le dejaban peticiones, le agarraban las manos y le dejaban peticiones en un papel. Bueno, yo también quise hacer lo mismo y de hecho lo hacía, pero yo decía, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, yo buscaba la lógica de todo. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy cayendo en el error de adorar una imagen cuando en la Biblia dice lo contrario. Bueno, pero si todo lo hace, bueno, pero ¿por qué lo vas a hacer tú? O sea, yo misma me hacía preguntas y respuestas. Entonces yo dije, no puedo continuar en esto. Hasta que un día, ya para cumplir 19, yo dije, no, yo me tengo que ir de aquí, yo no puedo seguir aquí porque
Yo no puedo estar en un lugar que no hay nada nuevo y que siempre es lo mismo, la misma repetición y no sé cuántos Padre Nuestro y no sé cuántos Ave María y todo era una cantaleta, una repetición. Y yo decía, pero ¿qué es esto, Dios mío? Pero no hay algo nuevo. Y un versículo de la Biblia apenas y después un saco de palabrerías que eso a mí no me llenaba en nada, no me edificaba. Yo decía, no, yo no puedo seguir en esto. Bueno, tomé la decisión a mis 18 años de no ir más a la iglesia católica y llamé a mi mamá, me acuerdo, mi mamá estaba en República Dominicana, en su país de origen. Yo también soy nacida en República Dominicana, pero a la edad de 4 años me llevaron a Venezuela, es decir, me crié en Venezuela, considero Venezuela mi país, obviamente porque ahí me crié y ahí he vivido toda la vida, prácticamente viví ahí hasta los 32 años. Después, bueno, me vine para acá, al país donde estoy, en el continente europeo. Entonces, ¿qué sucede? Llamo a mi mamá y le digo, mami, no voy a ir más a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? No voy más a la iglesia. Pero ¿cómo va a ser si lo único que te pedí fue que cuando cumplieras 18 años podías hacer lo que quieras con tu vida? Pero la única cosa que te pedía que no abandonaras la iglesia. Cuando yo nací, mi mamá a mí me presentó en una iglesia cristiana evangélica, me presentó en esa iglesia, o sea, me llevó y me presentó en la iglesia cristiana evangélica. Oraron por mí y todo, pero después, bueno, ese fue el camino que tomé, la iglesia católica. Pero Dios todo lo endereza y Dios todo lo moldea y lo lleva por el camino correcto. Y bueno, sí, le dije a mami, no voy más. Y mi mamá, bueno, se molestó conmigo. Pero yo le dije, acepta mi decisión, por favor, acéptala. Bueno, está bien, tú sabes lo que haces, ya tienes 18 años. Ok, perfecto. ¿Qué hice? Me quedé por un tiempo sin ir a la iglesia porque yo quería entender, yo quería saber cuál era la verdad, porque para mí la iglesia católica no era la verdad. Y no fue que nadie me lo dijo, no fue que nadie me lo contó, es que yo leyendo la palabra, orando y viendo todo lo que se hacía en la iglesia católica, pude entender que no era la verdad. Es decir, no me lo reveló carne ni sangre, no me lo dijo ser humano, me lo reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que trató conmigo. No me había bautizado todavía en Cristo Jesús, no había recibido la llenura del Espíritu Santo, pero era el Espíritu Santo el que me hablaba y el que me guiaba y el que me hizo entender, porque es el Espíritu Santo que te da revelación, que yo estaba en el camino equivocado. ¿Qué sucede? Después de un tiempo, tocan a la puerta de la casa donde vivo. Eran dos muchachas testigos de Jehová. Una de ellas se llamaba Rosa, la otra no me acuerdo el nombre. Me cayeron muy bien, las hice pasar a la casa, desde ahí se comenzó una bonita amistad, según yo, porque era muy agradable, sobre todo Rosa, se llamaba Rosa, una de ellas, fue muy agradable conmigo, se comportó verdaderamente conmigo muy bien, muy cariñosa, yo la consideraba una amiga. ¿Qué sucede? Después empezó ella a venir sola, me daban estudios de los testigos de Jehová con sus libros, me regalaron una Biblia y le voy a decir la verdad. Yo no veo diferencia entre una Biblia de los testigos de Jehová y una Biblia católica. Para mí es la misma cosa. Lo único que cambia son palabras, son versiones, solamente eso, porque es lo mismo. Yo he leído diferentes Biblias y lo único que cambia son las versiones y las palabras, algunas palabras, pero las palabras tienen el mismo significado, son sinónimos. Se lo digo yo que le he leído. Otros dicen que son diferentes, que a una le falta o a la otra le sobra, pero en aquel tiempo yo las veía las dos iguales. Bueno, después ella empezó a venir con otra señora, pero esta señora yo sí veía que era muy insistente, muy persuasiva, muy como queriendo empujarme a entrar a esta religión que es una secta en realidad, queriéndome empujar dentro de esta religión como sea, como sea. O sea, era una persuasión, una manipulación tremenda que gracias al Señor Jesucristo pude darme cuenta. Ejercía mucha presión sobre mí y yo dije no. Mi tía que vivía conmigo no le gustaba que ellas vinieran a verme. Y un día, bueno, hizo algo que no fue lo correcto, pero desde ese entonces ellas no vinieron más. Me sentí mal por mi amiga Rosa porque de verdad que conmigo un amor, ¿para qué? ¿Para qué? Ella nunca me impuso nada,
nunca me empujó a nada, pero su amiga sí de verdad me presionaba muchísimo y yo me sentía muy incómoda. Bueno, la cosa es que no vinieron más. Después una amiga, compañera de clase, me invitó a una reunión en su casa donde estaban estos muchachos con camisa blanca, corbata y pantalones negros que les dicen Erde. Erde es como la inicial. Todos se llaman Erde. Erde su nombre, Erde el nombre, como cuando uno dice Sol María, Sol Karina, Sol Petra, las monjas ponen siempre adelante el sol y después sol no sé qué, sol no sé qué cosa. Así era parecida a esto. Y ok, hablaban de Jesús y todo lo demás y fui a unas cuantas reuniones. Pero yo veía en cada cosa algo raro, le digo la verdad. Y como yo leía la palabra y yo siempre acostumbraba en mi Biblia con un marcador fosforescente y mi Biblia a subrayar todo lo que yo leía, que no era que alguien me daba estudio, no era que alguien me decía lee la Biblia, no, yo la leía porque me gustaba, me nacía. Y entonces yo todo lo que leía, yo iba subrayando, porque es que habían cosas que me tocaban fuerte en mi corazón y yo las subrayaba, siempre fui así. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, no, basta, me cansé de todo esto, todo es una mentira, todo es una falsedad, estas religiones todas son falsas. Aquí en la palabra habla de un único Dios, entonces, ¿por qué hay tantas religiones? Aquí me habla de una iglesia, ¿por qué hay tantas denominaciones? Yo decía, pero Cristo, ¿qué es esto? Decía yo, Padre, decía yo. Y estaba yo muy confundida y estaba yo muy decepcionada y muy triste porque yo amaba ir a congregarme, ir a la iglesia. Pero yo sentía como que todo era una mentira y que ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo con esta gente que uno dice una cosa, otros dicen otra. ¿Qué es eso? Decía yo. Bueno, resulta ser que a la edad de 22 años me mudé a un lugar donde vivían unos familiares. Ahí viví 11 meses. Yo en mi apartamento y mis familiares en otros apartamentos. Le debo de decir, viví 10 meses, 10 o 11 meses, ahora mismo no me lo acuerdo, que fueron los peores 11 meses que viví en ese lugar porque había una guerra entre mi familia, conmigo, terrible, sin hacerles nada por el amor a Cristo, Dios lo sabe. Lamentablemente el diablo pone discordia entre las familias, wow. Y más cuando tú no dices que sí a todo, ni te pones de acuerdo con todo, porque yo soy una persona que si no estoy de acuerdo con una cosa, yo no le voy a decir a usted, sí, está bien, para quedar bien con usted, no. Yo creo que cada ser humano debe exponer lo que cree, lo que piensa, lo que percibe con todo respeto y educación, y yo debo respetar tu idea y tú debes respetar la mía. Tú no te debes someter a mí ni yo a ti. Nos debemos someter todos a Dios y hacer como Dios dice, no como quiere el otro. Dios no nos trajo a este mundo a imponernos nada. Entonces, mi familia, no te estoy hablando de mis hermanas ni de mi madre, sino otro tipo de familia, o sea, otra familia. Entonces, era una guerra total. Total, Cristo, bendito Dios, que me arrepentí toda la vida de estar ahí. Una cosa terrible, que me estaban propio enloqueciendo, matando de los nervios. Pero Dios tenía un propósito. Y el propósito era que yo lo conociera a Él, que yo lo aceptara a Él, que yo conociera una iglesia, una congregación donde verdaderamente se practicara la palabra de Dios como dicen las Escrituras. Y no que me dijeran, mira, esta es la iglesia. No, 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 no. Es que el mismo Espíritu Santo me condujo. Por eso yo no le atribuyo mi bautismo ni mi aceptación de Jesucristo a ningún ser humano. Se la atribuyo al Espíritu Santo porque fue el que trató conmigo directamente. ¿Qué sucede? Yo en el tiempo que estuve viviendo en esta casa, de frente a esta casa, propio al frente, había una estructura que era tipo un colegio, pero yo veía que todos los martes, los jueves, los sábados y los domingos ponían canciones, pero estas canciones se escuchaban hasta mi casa, wow, altísimas.
Y yo me asomaba en la ventana y yo veía, medio se veía porque el lugar tenía como unas ventanas también y medio se veía la gente que estaba dentro. Y yo veía que la gente danzaba y danzaba y danzaba y yo decía, wow, pero esta gente todos los martes y los jueves y los sábados y los domingos hace una fiesta y se gozan, la pasan bien porque yo veo que están allá danzando, pero yo veía danzas diferentes a las que veía en el mundo. No eran bailes, eran danzas. Y yo decía, wow, la música totalmente diferente a la que yo escuchaba en el mundo. Y música que me tocaba el corazón. Y yo decía, ay, qué bonita, estas canciones me tocan, me llenan. Y yo me quedaba ahí en la ventana viendo, inspirada. Bueno, como yo tenía un pequeño negocio en la parte de abajo de la casa donde yo vivía, razón por el cual se crearon tantos problemas, porque la envidia es tremenda, tremenda la envidia, y más si es de parte de los familiares. Bueno, en fin, yo me sentaba abajo en la parte de afuera de este negocio y me ponía a leer la Biblia, porque me encantaba leer la Biblia y estaba ahí. Me acuerdo que un día pasó un señor y me dice, mi Biblia estaba ahí, mi Biblia estaba así, ahí. Y él se me acercó, yo la estaba leyendo, cuando él se me acercó yo la cerré y él puso el dedo así y dijo, ¿esta es tu Biblia? Y yo me le quedé viendo así, pero con una cara, porque no me gustó que hiciera este gesto. Yo lo miré así con una cara y le dije, sí, esta es mi Biblia. ¿Por qué? Le dije. Y él me dijo, te invito a mi iglesia. Y yo le dije, ¿qué? Te invito a mi iglesia. Y yo le digo, ¿y dónde es su iglesia? Aquí al frente, mírala, la tienes al frente. Era el edificio que les había dicho antes. Y yo dije, ay Señor, usted me va a disculpar, pero yo no quiero ir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Ay, no, porque todo es una mentira, todo es un engaño, todo es una falsedad, una hipocresía. En la Biblia dice una cosa y la gente hace otra. No, yo no quiero, le digo. Bueno, pero ven a mi iglesia, te invito. No, gracias. Bueno, este hombre agarró la costumbre de pasar todos los días cuando yo estaba ahí sentada leyendo la palabra a hablarme. Y yo me fastidiaba porque yo decía, ¿pero qué quiere este hombre? Pero cuando se me acercaba me hablaba siempre de la palabra. Pero yo pensaba que era otra mentira más, es decir, otra religión más. Decía yo, ay no quiero, le digo yo. Bueno, un día me insistió tanto que yo, por quitármelo de encima, yo dije, bueno, sí, señor, está bien, yo voy a ir para esa iglesia suya, sí, quédese tranquilo. Bueno, el domingo siguiente a ese día, a esos días, ¿no? Venía el domingo, agarré yo, me preparé y me fui para mi iglesia. Me recibieron con mucho amor, con mucho cariño, como te reciben en las iglesias cuando llegas nuevo, con mucho amor me recibieron. Era una iglesia pentecostal unida de Venezuela, donde las personas son conservadoras, no usan pantalón, no usan maquillaje, no usan salsillos, no usan prendas, y donde los varones se sientan de un lado y las mujeres se sientan de otro. Bueno, yo agarré y me puse ahí a escuchar la palabra. Todo lo que ese pastor habló, le digo la verdad con toda la sinceridad, todo lo que ese pastor habló, ya yo lo tenía evidenciado en mi Biblia, ya yo lo tenía subrayado, ya yo lo había leído y meditado antes en mi Biblia. Por eso cada vez que ese hombre hablaba, yo sentía que me daban bofetadas, toma, eso es para ti, toma. Wow, yo dije, Señor, esto es, tú me estás hablando, esto es. Yo decía, wow, nunca había estado en un lugar donde me hablaran con la palabra, donde abrieran la Biblia y dijeran, busquen el capítulo tal, versículo tal, y vamos a leer y a confrontar. Y yo decía, wow. Bueno, empecé a ir nuevamente. Cuando ya tenía el mes, yo le digo al pastor de la iglesia, mire, yo me quiero bautizar. ¿Está segura? Claro que sí. Me quiero bautizar hoy mismo. No, hoy mismo no, eso se tiene que preparar. Bueno, me bautizo el próximo domingo. No, es que tienes que hacer como tipo un estudio, una cosa. Y yo, no, yo estoy segura de lo que yo quiero. No, pero es una cosa, es una decisión, mira, es importante. Eso no es así como así. Le estoy diciendo que yo me quiero bautizar y hágalo rápido porque no quiero arrepentirme. Mire,
Me dijo, sí, la próxima semana vamos a un río y te bautizamos. Yo pasé toda esa semana que yo decía, ay Señor, que no se presente nada malo porque yo me quiero bautizar, por favor. Bueno, llegó el día de mi bautismo, gloria al Señor, me bauticé con otra persona, gloria a Dios. Me acuerdo que yo tenía unas sandalias así altas de goma y me las puse para poder meterme al agua. Y cuando me metí al agua, el agua me llegaba por las rodillas y yo decía, este río sí es bajito. ¿Y cómo es que me van a bautizar aquí? Bueno, ¿será que me van a echar agua así en la cabeza? Vasitos de agua, decía yo, porque era bien bajito. Bueno, cuando me acuerdo que el río era como en un abismo para allá abajo y mis hermanos en ese momento, bueno, todavía no eran mis hermanos, estaban rodeados así en la parte de arriba porque era como en un hueco hacia abajo. Los hermanos estaban desde la parte de arriba viendo. Yo estaba abajo con el pastor y con la otra persona que se tenía que bautizar. El pastor y yo estábamos dentro del agua, el agua nos daba por la rodilla y él me dice, ponga su mano aquí, la otra la pone en la nariz y yo la voy a sumergir. Y yo dije, bueno, el agua no está tan bajita, porque a mí, le digo honestamente, el agua honda no me gusta. Y yo dije, bueno, el agua no está tan bajita. Esto va a ser rapidito. Eso, yo no sé cómo me irá a mojar él, porque esta agua está demasiado bajita. Bueno, en fin. Él dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y me ha tirado para atrás. Cuando me tiró para atrás, yo sentí, mi querido hermano, mi querido amigo, que me metieron pero profundo. O sea, que me sumergieron en una profundidad tremenda. O sea, para allá abajo, que cuando yo sentí que este hombre me metió tan profundo, yo dije, pero ¿qué es esto? Si esta agua no era tan honda, ¿cómo es que me está metiendo por allá tan hondo? Y para mí fueron minutos. Lo que yo pasé allá abajo para mí fueron minutos, pero no fue así porque este hombre me introdujo y me volvió a sacar rápidamente. Pero para mí yo estuve minutos allá abajo. Y mire mi hermano, cuando me sumergió, que yo sentí que me sumergió hondo, que pasó un tiempo y me fue a sacar, en el momento que él me fue a sacar, yo sentí como que me jalaron cosas de todo mi cuerpo, de mi cabeza, de mi espalda, como que me jalaron tantas cosas de mi espalda, de mi cabeza, como no sé ni cómo explicarle. Cuando me salí, yo sentí que tantas cosas fueron jaladas, cosas, muchas cosas, y que quedaron allá abajo. Y cuando yo salí de ahí, ya toda mojada, empapada en agua, yo salí como mareada. Y cuando este hombre me suelta, yo me voy de lado y me caigo. Y él vuelve y me levanta y me suelta y yo vuelvo y me caigo de lado. Y vuelve y me levanta y me dice, mi hermana, ¿está bien? Y yo le digo, ay, yo no sé qué me pasa, pero me siento tan ligera, le digo yo. Entonces dice él riéndose, bueno, es que todos los pecados quedaron allá abajo. Yo creo que sí, estoy completamente segura de eso. Bueno, entonces que salgo, que estoy tratando de salir del río, pero mi hermano me caí como 4 veces más. Era una cosa que yo me sentía, pero como en el aire, como que si caminara flotando. Y todos mis hermanos empezaron a aplaudir, 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 aplaudir. Y todos estaban contentos y felices y todos me abrazaban, me felicitaban. Bueno, después de todo esto, yo feliz, yo contenta, como a la semana más o menos, semana y media o 2 semanas más o menos, estoy en el culto y yo veía como todos danzaban. Yo sé que cada vez que yo estaba en el culto, yo temblaba de los pies a la cabeza, sentía un temor muy grande y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué siento este temor? ¿Y por qué todos danzan así con esa alegría? Yo quisiera danzar así. Y entonces me puse yo a aplaudir y a danzar, a dejar que todo me moviera. No te voy a decir qué, porque en ese momento no sabía exactamente el Espíritu Santo te podía llenar, porque esa parte yo no la sabía todavía, que el Espíritu Santo te podía llenar. Entonces empecé a danzar y yo sé que estaba en mi puesto y cuando me desperté estaba de rodilla en el altar y era la única que quedaba de rodilla. Cuando me levanté del altar me levanté un poco avergonzada porque ya todos estaban sentados, el pastor estaba predicando y yo ahí todavía de rodilla.
Después un hermano a los días me dice, mi hermana, ¿cómo danzó usted? Usted estaba contenta y feliz. Y yo le digo, ay, mi hermano, me acuerdo que dancé y hasta que me caí y como que alguien me levantó. Y después me acuerdo que me puse de rodilla y cuando ya pasó el tiempo, pues ya estaba en el altar. Sí, mi hermano, usted se gozó mucho, usted danzó. Y yo, qué bien. Bueno, como a la semana siguiente, el próximo domingo, estoy nuevamente ahí danzando, pero sentía este temor que temblaba de los pies a cabeza. De hecho, recuerdo que le dije a esta persona que me invitó a la iglesia, el hermano Rubén, se llama así. Dios lo bendiga al hermano Rubén donde quiera que esté. Y yo le dije, hermano Rubén, ¿sabe qué? Que cada vez que ustedes ponen la alabanza y ponen estas adoraciones y estas cosas, yo tiemblo de pies a cabeza. A mí me da miedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué yo siento esto? Me dijo, déjate tocar. ¿Por quién? Le digo, déjate tocar por el Espíritu Santo, déjate llenar. Y yo decía, que me deje llenar por el Espíritu Santo. Bueno, ok, está bien, pero yo estaba así como muy temerosa, muy preocupada, mi hermano, porque yo temblaba de los pies a la cabeza y unas ganas de llorar, una cosa, una sensación, wow, inexplicable propio. Entonces, ¿qué sucede? Como a la semana siguiente, porque esto fue sucesivamente, estoy yo ahí danzando y con mis ojos cerrados y empecé a sentir ese temblor y me quería sentar, pero yo sentí esa voz que me decía que danzara, que me relajara y me acordé de las palabras del hermano Rubén que me dijo, déjate tocar, déjate llenar. Bueno, mi hermano, yo empecé ahí a danzar y a darle toda mi alabanza, toda mi adoración, todo mi ser a Dios, cuando en una de esas yo estoy alabando y estoy adorando y lo que recuerdo es que yo levanté mi mano y ahí empecé a hablar y hablar y hablar y a decir, pero no eran palabras normales, eran lenguas que yo no sabía ni conocía, fue hermoso. Me acuerdo que un hermano me tocó por atrás. Eso no se hace. Cuando la persona esté llena del Espíritu Santo, no la toque porque usted la saca de concentración. Déjela que se goce, que sea lleno del Espíritu Santo. Yo cuando estoy en mi iglesia que veo que alguien está siendo tocado, yo le digo, mira, los ujieres, le digo, no la toquen, déjenla quieta. Dejen que el Espíritu Santo la toque. Bueno, este señor, este hermano me tocó en su emoción y me dice, hermana, estuvo a punto, me dijo así, a punto de recibir el Espíritu Santo. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no me dejó? Y me reí, me reí. Pero no fue que estuve a punto, fue que lo recibí. Porque la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es cuando tú hablas en nuevas lenguas. Bueno, entonces desde ahí, bueno, el Señor empezó un proceso, un cambio de todo en mi vida, cambio de todo, de mi manera de pensar, de mi manera de ser, a desprenderme, a dejar muchas cosas, ¿verdad? Y a darme cuenta de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y bueno, en fin, un proceso de cambio, mi primer amor y todo lo demás. Después me tuve que mudar a otro lugar bien lejos, por lo cual no podía seguir asistiendo a esta iglesia que me encantaba muchísimo. Se sentía fuerte la presencia del Espíritu Santo, era una iglesia de mucho poder. Disculpen que me rasco la nariz, que tengo una alergia, Dios mío. Una alergia que me provoca picazones, que me provoca que me rasque, perdón. Bueno, entonces empecé a asistir a otra iglesia, siempre de la misma congregación, pero después esta iglesia la cambiaron de lugar, ya no supe en qué lugar se había cambiado, porque no tenían un lugar fijo, porque no tenían local fijo para estar, la estructura fija no la tenían. Entonces, bueno, ya empecé a asistir a otra iglesia que se llama Centro Cristiano de Caracas. Y ahí iba todo tipo de personas y ahí las personas usaban pantalón, falda, vestido, maquillaje, no maquillaje, como sea. Y también sentía bonito estar ahí, también me alimentaba de la palabra. Era una iglesia muy, muy grande, había más de 1000 personas, muy, muy grande esta iglesia. Había muchísimos ujieres, habían varias familias pastorales que dirigían la iglesia. Bueno, pues ahí estuve un buen tiempo. Ya después, bueno, pasando ya el tiempo, cuando ya me vine acá al país donde estoy, pues conocí otra iglesia que está aquí, que empecé, es un movimiento apostólico. Empecé aquí siempre una iglesia cristiana evangélica. Empecé a congregarme en esta iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi país, yo me soñé, 2 veces me soñé que yo daba clases
a alumnos en un salón de clases donde habían pupitres y los alumnos estaban con su cuaderno. Y le conté este sueño a una persona y le dije, mira, yo me he soñado 2 veces con esto, pero qué extraño, porque yo no soy maestra y tampoco me gustan los niños. O sea, no soy de estar con niños. Ah, extraño. Bueno, después al tiempo, esta persona a la que le conté el sueño me dice que se soñó él que yo estaba dando clase. Yo no sé si él se soñó porque yo le conté que yo había soñado 2 veces o se soñó porque Dios le dio una revelación, no lo sé, pero él me dijo, mira, Ru, yo tuve un sueño, eso me lo dijo tiempo después, que tú dabas clases. Y yo dije, bueno, no le presté mucha atención porque como ya yo le había contado mi sueño, yo dije, bueno, a lo mejor lo está asociando con el sueño que le conté. Pero después vino este señor que fue el que me llevó a esta iglesia, Rubén, el hermano Rubén, y me dijo, mira, me soñé que tú estabas dando clase en un colegio. Y yo le digo, ¿usted se soñó eso? Sí. Qué raro porque yo me he soñado eso 2 veces y también esta persona se soñó eso. Bueno, sabrá Dios qué va a hacer contigo. Y yo, bueno, ok. Bueno, cuando llego a esta iglesia donde estoy ahora, un día iba a estudiar, pero ese día el Señor me dijo, no, ve a la iglesia, porque era jueves y los jueves era culto, pero me tocaba también estudiar. Me dijo, no, ve a la iglesia. Y yo dije, Señor, ¿quieres que vaya a la iglesia? Pero Señor, tengo que ir a clase. No, ve a la iglesia. Y todavía estaba ahí en el lugar para agarrar el autobús y el Señor me decía, ve a la iglesia. Y yo le dije, está bien, papá, yo te voy a obedecer, me voy para la iglesia. Cuando llegué allá a la iglesia, habló con el anciano encargado que estaba ahí, le dije, mire anciano, yo iba para la escuela, iba para el curso, aquí le dicen escuela, iba para la escuela a estudiar, pero yo sentí la voz fuerte de Dios que me dijo que no fuera y que me viniera para acá. Y yo le dije, bueno, Señor, vendré. Luego de 3 veces que el Señor me habló, dije, vendré. Y vine hoy y dije, bueno, el Señor me va a hablar. Algo me irá a decir el Señor, le dije. Y entonces él me dice, bueno, Ruth, vamos a ver qué te va a decir el Señor. Y nos pusimos a hablar de otras cosas y yo le dije, ay, sabe, anciano, yo veo aquí como mucha necesidad, o sea, en el sentido del servicio, aquí como que hace falta gente que sirva. Entonces me dice, bueno, Ruth, sí, es verdad, tú tienes toda la razón, pero tú sabes que no todos quieren servir, no todos están disponibles porque esto es una responsabilidad. Pero bueno, si te ha venido a ti esto a la mente, quizás Dios te esté hablando a ti, ¿no? ¿Te gustaría servir? Me dice. Y yo le digo, sí, ¿por qué no? ¿De qué? Le digo, pues de ujiere. Yo le dije, ah, bueno, pues sí, digamos, sería interesante, pero yo no sabía que era ujiere. En las iglesias, en la primera iglesia donde yo estuve, donde me bauticé, no se utilizaba ese término ujier. Había otras personas que se encargaban de los invitados y de todas las cosas de la iglesia, pero no eran ujieres. En la otra iglesia más grande sí, estaba la figura del ujier y en esta también. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo le digo que sí, que está bien, que no hay ningún problema. Bueno, ese día le tocaba a 2 hermanos predicar. Bueno, resulta ser que las 2 prédicas hablaban del servicio, las 2 prédicas. Cuando termina el servicio, viene el anciano y se acerca a mí y me dice, Ruth, Dios te ha hablado, te ha dicho algo. Yo le dije, sí. Bueno, ¿cuándo empiezas? Bueno, sí, cuando usted quiera, le digo. Bueno, me dijo, tienes que traer tu divisa de blanco y negro. Yo, ok, perfecto. Yo no tenía ropa blanca y negra, falda negra, camisa blanca y chaqueta negra. Bueno, compré cada cosa. Una hermana también me regaló unas faldas, otra me regaló unas blusas y yo también compré otras cosas porque teníamos que tener varios uniformes, ¿no? De ese mismo color. Y bueno, ya al mes empecé a servir. Luego de tener como 1 año y medio como ujiere, una diácona de la iglesia se me acerca y me dice, ¿te gustaría ser maestra de escuela dominical? Maestra de escuela dominical. ¿Y qué se hace? Le digo ahí. Se da clase de la Biblia a los niños. Cuando me dijo se da clase de la Biblia a los niños, se me prendió el bombillo. Me acordé de ese sueño que tuve 2 veces en Venezuela y del hermano que lo había soñado y del otro hermano que lo había soñado. Y yo dije, esto es, Señor. Esto es respuesta a ese sueño.
Pero no le dije a la hermana de este sueño, me lo tuve para mí. Muchas cosas que me han sucedido me las tengo, no las cuento, porque hay veces que la gente no cree. Hay mucha gente incrédula, en realidad, y hasta en la misma iglesia. Por desgracia. Hay mucha gente que es incrédula. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Empecé con los niños, tuve casi 2 años, me parece, con los niños, porque en esta iglesia ya tengo un tiempecito, como 8 años en esta iglesia, ¿no? Bueno, empecé como maestra de escuela dominical. Ahí empecé a amar a los niños, wow, y a recibir tanto amor de estos niños, y a orar mucho y a instruirme más sobre la palabra y a decirles, Señor, son niños, habla tú a través de mí, ayúdame a instruirme y a instruirlos bien, porque son niños y lo que yo les enseñe, eso es lo que ellos le van a aprender. Y yo no quiero enseñarles mal, porque un ciego que guía a otros ciegos, ambos caen en el mismo hueco. Padre, ayúdame, porque no quiero enseñar mal a estos niños. Así que ayúdame tú. Así que cada lección, pues bueno, me preparaba, leía y todo iba muy bien. Estos niños me amaban, cuando me veían me abrazaban, muy bien. Bueno, ¿qué sucede? También en mi iglesia se iba a evangelizar los días martes con los diáconos encargados de la iglesia, y con otros hermanos más se iba a evangelizar. O sea, que estaba, digamos, con los niños, y también iba a evangelizar cuando tocaba la evangelización. Ya después de un tiempo se paró un poco todo esto, y entonces ya no estaba yendo, porque también me tocaba trabajar precisamente el día que me tocaba evangelizar. ¿Sabes? El enemigo siempre, cuando tú quieres hacer algo, te pone trabajo, te pone de todo. Y si uno no está firme de decir, no, ese día no trabajo, me voy a ir a evangelizar, pues entonces eso también yo aprendí. Que si yo quiero servirle a Dios, yo tengo que poner de primero a Dios y decirle a las cosas del mundo, así sea el mismo trabajo. No, hoy no puedo porque hoy es para Dios. Poner a Dios en el primer lugar. Bueno, ¿qué sucede? Conjuntamente que estaba con los niños, una vez fui a casa de una hermana. Yo siempre he orado y siempre he intercedido. Eso es algo que siempre se me quedó en la mente, pero como le digo, todavía yo no sabía que era intercesora. Voy a casa de una hermana, y esta hermana, mientras que estábamos hablando, arriba un punto que se pone a orar, sin decirme nada, sí, sin más ni más, ella empezó a orar. Y yo me le quedé viendo, y veo que está orando, pues empiezo yo también a orar. La sigo en la oración. Y todo muy bonito, muy lindo. Y me di cuenta que teníamos algo en común, que nos gustaba la oración y nos gustaba interceder por otros, y que Dios nos mostraba y nos revelaba cosas. Entonces, ¿qué sucede? Empecé a ir todos los sábados a casa de esta señora, de esta hermana de la iglesia, conjuntamente con otra hermana y con otra hermana que se conectaba desde Honduras. Y ahí se formó un grupo de intercesión. Y ahí vine yo a saber que era intercesión, que era una intercesora. Ahí lo vine yo a saber, a darme cuenta. Yo esto no lo sabía. Bueno, después este grupo se habló con los diáconos encargados de la iglesia, se pasó a la iglesia y ahora está en la iglesia. Ya esta hermana en la casa donde lo hacíamos no está, lamentablemente no está. Pero hay otra hermana con la que se inició también, y otras 2 hermanas que se incluyeron, y el esposo de esta hermana con la que orábamos en la casa. Y tenemos este grupo de intercesión en la iglesia. Es decir, Dios me ha permitido pasar por Ujier, pertenecer al grupo de evangelización, ser maestra de escuela dominical y ahora ser intercesora. Y bueno, me ha dado este don de poder predicar la palabra. Todo se lo debo a Él, es mérito todo de Él, gloria a Dios. La honra y los honores a Dios no es nada mío, es don de Dios. Yo solamente soy un instrumento. Y algo muy importante que te quiero decir, porque esto es importante que yo lo diga, mis hermanos queridos, sobre todo mis hermanos queridos, y bueno, para aquellos amigos también, te voy a decir mi entender, respetando tu entender, tu pensamiento, te voy a decir lo que yo percibo. La iglesia de Jesucristo es una sola. La iglesia de Jesucristo no está dividida, es una sola. Hemos sido nosotros los seres humanos, los que nos hemos dividido en religiones, en denominaciones. Dios quiere unidad y unanimidad. Es lo que quiere Dios.
Para mí, todo aquel que se ha bautizado en el nombre fuerte y poderoso de Cristo Jesús y es bautizado con el Espíritu Santo, para mí es mi hermano y mi hermana, independientemente a la iglesia donde asista. Yo no te voy a decir, la iglesia que tú asistes es falsa, la mía es verdadera, porque la verdad la tiene Cristo, no la tengo yo, ni la tiene ningún ser humano sobre la tierra. Yo creo que a Dios le gustaría que hubiera una sola iglesia y que se llamara Iglesia de Jesucristo. Todas las iglesias tienen diferentes nombres, las diferentes congregaciones, diferentes nombres y diferentes denominaciones. Muchas seguían a carta acabar por la Biblia. Otras seguían por la Biblia, pero no tanto. Otras seguían por la Biblia y se visten en un modo. Otros seguían por la Biblia y se visten en otro modo. Pero yo creo que no es la doctrina del hombre la que vale. Es la doctrina de Dios lo que dice aquí. Porque a ti no te va a salvar, no te va a salvar el modo de vestir. Ciertamente la mujer vístase con prudencia y con decoro. Eso lo aprendí, que nos tenemos que vestir con prudencia y con decoro. Y el hombre respete a la mujer, no ande viendo mujer que no es suya, porque dicen la mujer vístase con prudencia y con decoro para no provocar a los hombres, pero los hombres se provocan solos. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se visten hasta aquí y hasta los pies, bien vestidas de pies a cabeza, y el hombre igualmente la mira y se imagina cosas. Entonces, no es que la mujer está provocando, es que el hombre se provoca solo, porque el hombre lamentablemente tiene la mente sexualizada. Entonces, ¿qué te digo? Tú eres mi hermano, así asistas a la iglesia Pentecostal Unida, así asistas a la iglesia protestante, así asistas a la iglesia evangélica libre, así asistas a la iglesia conservadora, así asistas a la iglesia adventista, así asistas a la iglesia no sé qué, el nombre que tenga la congregación, tú eres mi hermano. Si tú hablas de Jesucristo y lo hablas como dices aquí, tú eres mi hermano y tú eres mi hermana y yo te amo, porque Dios me llamó a mí a amar a mi prójimo como a mí misma y a Dios por sobre todas las cosas. Dios no me llamó a mí a verte por fuera y a decir, bueno, tú eres mi hermana porque te pones la misma falda que me pongo yo. O tú eres mi hermana porque te pones el mismo zarcillo que me pongo yo. Si no te pones zarcillo, no eres mi hermana. Y si no te pones falda, tampoco eres mi hermana. No. Yo no soy Dios. Dios es Dios. Si estamos haciendo cosas que no van bien, Dios trata con cada uno de nosotros. Entonces yo aprendí esto. Yo no ando discriminando a nadie ni juzgando a nadie, porque Dios a mí no me llamó a eso. Y si lo he hecho, he pedido perdón porque no está bien y porque yo quiero amar a mis hermanos y no quiero ver a nadie así como que tú no eres de los míos. No, porque Dios me llama a mí a predicar el evangelio y a buscar almas para Él, para su rebaño. Y si yo para buscar una alma, primero la voy a ver de arriba abajo para ver si aplica o no aplica, entonces mejor no busco a nadie, porque yo no tengo que decir si aplica o no aplica, si va bien o no va bien, eso lo decide Dios. Yo simplemente predico la palabra y el Espíritu Santo se encarga. Yo hago la parte que a mí me toca y el Espíritu Santo hace la parte que le toca a Él, que es convencer a cada persona si está haciendo bien o mal. Mi trabajo es orar por ti, interceder por ti, predicarte, hablarte, aceptar tu punto de vista, aunque si de repente no estoy de acuerdo, pero tampoco me voy a poner a pelear contigo por tu punto de vista, porque en la palabra de Dios dice que no contendamos por la palabra, es decir, que no peleemos por la palabra diciendo, ay, es mía, es tuya. No, lo que yo digo eso es, no, yo lo interpreto así. No, ma, yo lo interpreto así. No, ma, aquí quiere decir esto. No, pero quiere decir lo otro. No, yo no ataco a la gente con la palabra. Yo simplemente predico. Ya como la gente lo recibe, eso es asunto de cada quien, porque Dios a todos nos dio una mente, ¿verdad? Una inteligencia, una sabiduría para poder discernir las intenciones del corazón de la otra persona. Y usted dice, bueno, Dios es el único que discierne las intenciones del corazón. Sí, Dios sabe a carta acabar al 100% discernir las intenciones del corazón del hombre y sabe si el hombre utiliza esta palabra para atacar a otro. Sí, Dios lo sabe. Eso es verdad, usted tiene la razón, 100% así. Pero también Dios a nosotros nos ha dado discernimiento, comprensión y sabiduría de la palabra, sobre todo si la estudiamos todos los días y tenemos comunión con el Espíritu Santo,
para saber cuando otro hermano de otra congregación se nos acerca y quiere venir a compartir con amor la palabra o viene a atacarnos con la palabra. Eso se discierne, eso se sabe. Yo me doy cuenta. Pero bendigo a cada cristiano en el mundo, independientemente a la iglesia que asista. Bendigo a mis hermanos a nivel mundial y para mí son una bendición porque es una grande familia que Dios me ha dado, porque para mí es un placer saber que donde quiera que llego hay gente cristiana. Y bendigo a todos aquellos que no se han bautizado porque yo declaro en el nombre de Jesús que se van a bautizar. No en vano he hecho este canal y yo lo he hecho con fe, confiando que cada persona que ve este canal va a ser tocada en su corazón y Dios va a iniciar un proceso en la persona y van a haber cambios y transformaciones y va a haber arrepentimiento, perdón de pecado y bautismo, aceptación de Jesucristo y llenura del Espíritu Santo. Yo lo declaro, yo lo confieso, yo lo digo, es así. Las palabras tienen poder y yo tengo fe en esto y al que cree todo le es posible, porque si yo no pensara de esta manera, yo no me tomara mi tiempo de sentarme aquí a hablarle a usted. No lo haría, porque es que nadie va a hacer nada si cree que lo que está haciendo no va a tener un buen resultado. Entonces, ¿para qué lo haces? Pero como yo sé que Dios va a hacer algo grande con esto, entonces lo hago, obedezco, porque es algo que Dios puso en mi corazón. Si Él no lo ponía, yo no lo hacía. Dios es el que pone el querer como el hacer. Por eso le doy gracias al Espíritu Santo porque me guió hacia la verdad, el Evangelio de Jesucristo. No te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando del Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios de Jesucristo. Cuando yo hago estos videos, yo te digo, acepta a Jesucristo. Bautízate en el nombre de Jesús y recibe llenura del Espíritu Santo. Yo no te digo a ti, ve para la iglesia tal, la estructura tal, en la religión tal. Yo a ti no te hablo de eso. Ni siquiera te digo el nombre de mi iglesia, porque es que no la voy ni siquiera a promocionar. ¿Para qué? El Señor es el que sabe dónde vas a ir tú cuando lo aceptes y cuando te bautices. Dios les bendiga grande y poderosamente. Les amo en el amor de Cristo. Le amo en mi amor propio y ya sabe, acepta a Jesucristo. Y nosotros, hermanos, afirmémonos cada día más. Este es mi testimonio de cómo llegué al Evangelio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Chao.